Para ir rápidamente con la noticia del momento, comienza la audiencia donde el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco va a informar la condena en contra de Martín Pradenas, quien, recordemos, ya fue declarado culpable por 7 delitos sexuales cometidos en contra de 6 víctimas. Vamos a escuchar lo que está ocurriendo a esta hora. La audiencia, la lectura de sentencia, les pido que silencien sus micrófonos, por favor. Antes de dar lectura propiamente tal, y discúlpenme, yo quizás están muchos muy apurados, por eso quise comenzar a la hora. Si me lo permiten, voy a compartir pantalla, solamente para comentarles que la sentencia, es bastante amplia, tiene 730 hojas, ha sido ordenado con un índice que está correlacionado por materias, la parte expositiva, la parte considerativa, y tiene 2 tipos de argumentos transversales a todos los casos y argumentos particulares de cada caso. Digámoslo que la idea del tribunal ha sido entregar esta información de la manera más clara posible para los efectos que correspondan, ¿ah? Y obviamente, como se trata de un juicio donde había muchas víctimas, la idea era, a pesar de que era el juzgamiento único, que cada víctima pudiese, por ejemplo, revisar después cuáles son los razonamientos de su caso. Y que creo que es bastante importante para todos, en el fondo, de que puedan revisar por apartado 1, apartado 2, dependiendo del hecho, y eso va a permitir revisar los argumentos del tribunal respecto a un caso en específico, sumado a los argumentos transversales, que son los que digámoslo, no se repiten también, porque sería ilógico repetir argumentos que aplican a todos los casos. Eso solamente quería hacerlo presente. Digámoslo, tenemos que aprovechar las tecnologías, y frente a un documento de alta complejidad, ayudar a su lectura me parece relevante. Así lo ha pensado por lo menos el Poder Judicial. Misma razón por la cual justamente se está transmitiendo esta audiencia por parte del canal del Poder Judicial para, digámoslo, transparentar todas estas cuestiones. Colegas, hay 2 opciones. Ya saben la extensión de la sentencia. Hacemos lectura resumida o lectura completa de la sentencia. Ofrezco hacerlo de manera resumida. Salvo que haya oposición. Si hay oposición, lo hacen ahora. Si no, el silencio entiende que lo hacemos de manera resumida. Entiendo que no hay oposición. Vamos a dar lectura a la parte resolutiva. Bien. Luego de las consideraciones de rigor, que son técnicamente 82, las citas legales de la parte resolutiva, tanto en el ámbito convencional como en el ámbito penal, el derecho interno, se resuelve en cuanto a la pena aplicable al caso. En esta causa, la Fiscalía, secundada por los querellantes, han solicitado la imposición de una pena total, que es el resultado de una suma individual de cada delito, conforme al artículo 74 del Código Penal. Régimen de acumulación material, que no resulta aplicable en el presente caso, pues dicha fórmula procede únicamente en el caso de que la pena así calculada sea más favorable al condenado, lo que no ocurre en la especie. Debiendo este tribunal aplicar la norma legal expresa que resuelve el asunto, esto es el inciso 2 del artículo 351 del Código Procesal Penal, pues más allá de las especiales argumentaciones que el tribunal ha tenido a la hora de valorar la prueba rendida, en el ámbito del castigo penal debe estarse los principios y normas que lo regulan, que son ineludibles y obligatorias para el tribunal, según se razonó en el considerando 79º, fijándose en todo caso la pena en el tramo y medida máxima que permite la ley en esta causa, teniendo en especial consideración la gran extensión del mal causado a las víctimas. En cuanto a la decisión final, primero, que se condena a Martín Nicolás Ignacio Pradenas Dur, ya individualizado, como autor de los siguientes delitos consumados: abuso sexual y violación de mayor de 14 años cometidos en contra de la víctima ARBP el 18 de septiembre de 2019 en la comuna de Pucón. B.
Abuso sexual de mayor de 14 años cometido en contra de la víctima PVCO un día de noviembre de 2010 en la comuna de Temuco. C. Abuso sexual de mayor de 14 años cometido en contra de la víctima TVBR un día de marzo de 2012 en la comuna de Temuco. D. Abuso sexual de menor de 14 años cometido en contra de la víctima CPCU un día entre septiembre de 2012 y enero de 2013 en la comuna de Temuco. E. Abuso sexual de mayor de 14 años cometido en contra de la víctima VFLR un día de abril de 2014 en la comuna de Temuco. Y, finalmente, F. Violación de mayor de 14 años cometido en contra de la víctima FVMO el 24 de noviembre de 2018 en la comuna de Temuco. Se le condena entonces a la pena única y total de 20 años de presidio mayor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta, perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa. Segundo, que la pena corporal impuesta por no reunirse respecto del condenado a los requisitos que prevé la Ley 18.216 para la concesión de penas sustitutivas deberá cumplirse real y efectivamente privado de libertad en el Centro Penitenciario de Gendarmería de Chile que se determine sirviéndole de abono los días que ha permanecido bajo la medida de arresto domiciliario total desde el 22 al 24 de julio de 2020 y luego sustituida por la de prisión preventiva con fecha 24 de julio de 2020, cautelar que desde esa fecha se ha mantenido vigente de manera ininterrumpida y hasta la fecha de la ejecutoriedad de esta sentencia, sin perjuicio de la facultad del juzgado encargado de la ejecución, quien con más y mejores antecedentes puede determinar el número exacto de abonos que no se hayan considerado en esta sentencia. Tercero, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 372 del Código Penal, se condena también a Pradenas Dur a la interdicción del derecho de ejercer la guarda, de ser oído como pariente en los casos que la ley designa, y de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante 10 años siguientes al cumplimiento de su pena principal. Esta sujeción consistirá en informar a Carabineros cada 3 meses su domicilio actual. El incumplimiento de esta obligación configurará la conducta establecida en el artículo 496, número 1 del Código Penal. Asimismo, se le condena además a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren relación directa y habitual con personas menores de edad. Cuarto, conforme al artículo 373 ter del Código Penal, se condena a Pradenas Dur a la prohibición de visitar el domicilio, establecimiento educacional o lugar de trabajo de las ofendidas, así como la prohibición de aproximarse a estas en cualquier lugar en que se encuentren por 10 años. El plazo de todas estas penas accesorias comenzará a contarse desde el momento en que el acusado sea puesto en libertad, sea por cumplimiento de la pena privativa previamente impuesta o bien porque se le otorgasen beneficios o salidas alternativas al medio libre. Quinto, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 19.970 se decreta la incorporación de la huella genética del sentenciado al registro de condenados previa toma de muestra biológica. Sexto, procédase a la anonimización de la sentencia a fin de que se pueda acceder al contenido de la misma, cuidando de los datos personales de las víctimas y otros datos sensibles, en los términos del Acta 44-2022 de la Excelentísima Corte Suprema. Atendido que la prueba documental, pericial y fotografía fueron incorporados por vía digital, no se dispone su devolución. Téngase por notificado a los intervinientes y al sentenciado de este fallo en la presente audiencia. Remítase formato digital de esta sentencia por la unidad de administración de causa a los correos electrónicos que los intervinientes hayan registrado en el tribunal. Ejecutoriedad que sea la sentencia de ese cumplimiento a lo establecido en el artículo 468 del Código Procesal Penal y 113 del Código Orgánico Tribunales, y asimismo cúmplase con el artículo 17 de la Ley 20.568, oficiando al CERVEL en la oportunidad prevista por la norma señalada. Comuníquese en su oportunidad al juzgado de garantía de Temuco para su cumplimiento, adjúntese el oficio, las copias autorizadas de rigor, hecho, archívese. Redactada por el juez que lee en esta audiencia, Leonel Torres Lavé, RUC 190-111-8755-5, RIT 26-2022. Sentencia pronunciada por los jueces Roberto Herrera Olivos, juez presidente, Wilfred Silman Zamorano, juez integrante, y Leonel Torres Lavé, juez redactor.
Esos son los términos de la sentencia, que para efectos operativos y transparencia se va a subir al sistema y se va a firmar digitalmente, lo que va a llevar a cabo algún tiempo que no les puedo asegurar, pero va a ser en los próximos minutos, para que ya puedan acceder a ella conforme a su derecho. Les adelanto que justamente vamos a hacer todo lo posible para que el índice quede reflejado en la sentencia, que digámoslo, esto no se aplica habitualmente en la sentencia, para que cumpla con todo su objetivo y ya puedan disponer a la brevedad de la sentencia. Cumplido el objeto de la presente audiencia, despidiéndose el tribunal de los intervinientes, agradeciendo a Gendarmería por la conexión, se pone término a la presente audiencia. Que tengan buenas tardes. La decisión que da a conocer el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, 20 años de prisión, presidio mayor en su grado máximo para Martín Pradenas Dur por 2 casos de violación y 5 de abuso sexual, lo que por supuesto no es exactamente lo que había solicitado el Ministerio Público. El Ministerio Público, recordemos, había solicitado 41 años de prisión. Esa es la decisión que entrega el tribunal. Ya vamos a conocer el detalle. Es un documento muy extenso, decía el propio juez, respecto a el por qué se determina esta sentencia, pero por supuesto genera inmediatamente las primeras reacciones, y vamos a ir con Ignacio Beltrán, quien está en Temuco, con familiares de una de las víctimas, Ignacio, para conocer sus primeras reacciones. Claro, aquí precisamente estamos en un céntrico hotel de la ciudad de Temuco, conociendo esta sentencia que finalmente son 20 años de cárcel que otorga el tribunal, y a los cuales hay que descontar también 2 años de cárcel que en definitiva ha estado en prisión preventiva Martín Pradenas Dur durante este último tiempo, y de hecho lo sigue estando en prisión preventiva. Nos vamos a acercar nosotros a la madre de una de las víctimas para que nos entregue más detalles. Lo deja claro el tribunal durante la lectura de esta sentencia, que no se pueden sumar los 41 años de cárcel que estaba solicitando la Fiscalía, que estas penas no se pueden sumar, por lo tanto le da 20 años de cárcel, al menos en la sentencia que da a conocer durante esta mañana el tribunal. Estamos nosotros aquí, vamos a hablar con la madre de Antonia, una de las víctimas, que nos va a dar su impresión de lo que es esta sentencia, Marcela. No es justo. No es justo. ¿Cuál de las víctimas queda sin justicia? Se pidieron 41 años y le dan la mitad. O sea que tú puedes violar, puedes abusar, puedes matar a alguien y es un 2 por 1. No, no es justo. Esto no es justicia. Mi hija ya no está. Las otras víctimas tienen un daño psicológico para el resto de sus vidas. Y él va a estar ahí en la cárcel solo por 20 años, menos los 2 que estuvo, 18 años. No es justo. No es justo para una madre que ha perdido a su hija. ¿Estudiarán pedir la nulidad del juicio? ¿Tienen alguna instancia judicial para, de alguna manera, si no se sienten conformes, poder tener otra sentencia? No lo sé, eso lo van a conversar ahora los abogados con mi marido cuando den el punto de prensa. Pero la primera impresión es que no es justo. No hay justicia. Esto no es justicia para ninguna de las víctimas, ni menos para mi hija, que ya no está. Estamos junto también a la abuelita de Antonia. ¿Qué le parece la sentencia? ¿Su nombre? Mi nombre es Raquel Veloso. Señora Raquel, ¿qué le parece la sentencia? También lo considero injusto. Como dice mi hija, mi nieta ya no está. Y él irá a cumplir medianamente lo que tiene que hacer y va a salir a hacer lo mismo. Esa es mi opinión. Él no se va a mejorar nunca. Muy bien, estamos junto a la familia. Acá hay otra integrante de la familia, la hermana de... Si nos puede dar un comentario, ¿qué les parece esto? No estamos de acuerdo. Es nada. Como dice mi mamá, una víctima quedó sin justicia porque 20 años... por todos los delitos que se cometió, aquí todo el mundo vio, se nombró delito por delito, y que en total sumen 20 años,
más de una víctima quedó sin justicia aquí. El tribunal dijo que ellos habían fallado con su perspectiva de género. Palabras, impresiones, las primeras impresiones, por supuesto, de la familia Andrea, Daniel, respecto a esta sentencia conocido durante esta tarde, a eso de las 14 horas, pasadito de las 14 horas, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, en definitiva, da esta sentencia con 20 años de presidio para Martín Pradenas, y a los cuales hay que contarle también estos 2 años que se ha encontrado en prisión preventiva. También se suma además a eso que una vez que salga de la cárcel, Martín Pradenas no podrá acercarse a ninguna de las víctimas, al menos durante 10 años, y también firmar cada 3 meses en distintas comisarías para quienes van a estar estableciendo dónde se encuentra Martín Pradenas durante los 10 años después que salga de la cárcel. Así es, Ignacio Beltrán. En rigor, como tú nos estabas comentando entonces, se determinan 20 años de presidio mayor en su grado máximo para Martín Pradenas. Ahora, en la práctica serían 18, según lo que tú nos estás comentando, porque se descontaría el tiempo que estuvo en prisión preventiva, que son más o menos 2 años. 2 años, ¿no? Claramente, lo estábamos escuchando ahí, la familia de una de las víctimas no está para nada conforme. Dicen que no hubo justicia, les pareció una pena menor. Hay que recordar que la Fiscalía estaba pidiendo 41 porque se estaban sumando las penas por cada uno de los delitos. Son 7 en total, 5 de abuso, 2 de violación. Además, lo que se ha dicho acá de parte del tribunal es que va a ser vigilado una vez que cumpla su pena durante al menos 10 años, que va a tener que estar informando a Carabineros, por ejemplo, de su paradero, y va a tener prohibición absoluta de acercarse a cualquiera de sus víctimas, a cualquiera de las casas, de las instituciones de estudio, parte de la determinación que toma la justicia. Claro, aquí está también el equipo jurídico reunido en este hotel de la familia Barra. Precisamente vamos a esperar qué deciden ellos respecto a si que se puede recurrir también de nulidad si no quedan conformes con esta sentencia. Vamos a ver cuál va a ser el plan que tienen como abogados para... una vez conocido ya esta sentencia. Recordemos que tienen 10 días todas las partes para recurrir de nulidad. Exacto. Ignacio, recordemos que el caso que ha tenido muchísima connotación pública, por supuesto, de Martín Pradenas Dur, que actualmente tiene 30 años, comienza el año 2019, él comienza a ser investigado por la Fiscalía para más tarde ser formalizado por varios delitos de connotación sexual contra 6 víctimas distintas. Son 7 delitos en contra de 6 víctimas. Su nombre empieza ya a conocerse luego de la denuncia de violación de una de las víctimas de iniciales ARBP, de 21 años, que recordemos se quitó la vida en 2019 y que dejó registros donde relató las agresiones sexuales que habría recibido por parte del actual condenado. Tras ese hecho, el Ministerio Público comenzó una investigación contra Martín Pradenas y empezaron a sumarse otras acusaciones en su contra con un patrón bastante similar, de acuerdo a la información que fuimos conociendo durante este tiempo y que finalmente es lo que lo lleva a tener esta condena y esta sentencia de 20 años de cárcel. Yo no sé si va a haber algún tipo de reacciones de familiares de otras víctimas o ellos han preferido mantenerse al margen de esto. Claro, el resto de las víctimas están al margen de esto. Es esta familia precisamente la que ha visibilizado de algún modo lo que ocurrió con el caso de Antonia, esta mujer que vive en la ciudad de Temuco, pero cuyos hechos fueron registrados en la ciudad de Pucón. Estaremos muy atentos con el tema de la familia, si van a recurrir de nulidad, pero también sobre la defensa de Martín Pradenas, si es que van a pedir también a los tribunales revisar esta sentencia y pedir también alguna nulidad durante la tarde. Ellos también van a estar dispuestos a hablar por parte de la defensa de Martín Pradenas. Muy bien, Ignacio Beltrán, entonces quedamos muy atentos a la reacción de las familias, también de los abogados querellantes. Recordad que se quería también sentar un precedente con este caso porque se estaba utilizando también el enfoque de género, que eso se habló muchísimo también justamente a raíz de este caso. Así que quedamos conectados, Ignacio. Gracias por el informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos atentos. Buenas tardes.
Quedan solo 9 días para el plebiscito y los comandos, por supuesto, realizan sus despliegues finales. El CERVEL aclaró algunas